Y aquí seguimos en Cinema Paradiso, cruzando la madrugada, hablando no ya de westerns, sino de meta-westerns con las 800 balas de Alex de la Iglesia. Habéis escuchado dos de sus piezas centrales, la versión de El bueno, el feo y el malo por los Amaya, y La caballería triunfal de Roque Baños, que es uno de los grandes compositores de bandas sonoras en nuestro país. Sí, un hombre que se hace de notar en toda producción en la que participa, con música que siempre queda para el recuerdo, música fuerte que se hace evidente en cada escena que suena y que tiene una personalidad arrolladora. Sí, además, ha ganado el Goya a las bandas sonoras por Los crímenes de Oxford, Las 13 mesas o Salomé, y ha sido candidato en más ocasiones. Pero Ernesto, vamos a meternos ya, si quieres, en harina, hablando de esta gran película, todo un hallazgo del cine español, y yo creo que, por encima de todo, como ya hemos dicho antes, un meta-western, ¿no? Una película que habla de los westerns. Sí, una película que yo diría que más que hablar los glorifica como un género cinematográfico completamente digno, ¿no? Con toda esta nostalgia y esta parafernalia propia de las producciones del tipo, ¿no? Tiene prácticamente todos los clichés de las películas famosas de western reunidos e incluso a veces magnificados, ¿no? Ya que es una película que se permite el lujo de hablar del western ya como género cinematográfico y como historia propiamente dicha, ya que al fin y al cabo se basa en la realidad actual y puede darse ese lujo. Sí, sin embargo, lo presenta como un género ya caduco, ¿no? Como algo del siglo anterior. Realmente, pues no se equivocaba, ¿no? Porque esta novísima ola de los westerns, como El tren de las 3 y 10 o algunos de los últimos de Clint Eastwood, son posteriores, ¿no? Yo creo que esta película es del 2002, no conoció a los últimos westerns, que ahora parece que tienen un poco más de vidilla, ¿no? Sí, desde Open Range parece que se intenta rescatar, no sin mucho éxito por ahora, pero quién sabe lo que nos depara el futuro. Yo sigo considerando Sin perdón de Clint Eastwood como el último gran western, y hasta que alguien me demuestre que se pueden hacer películas con la misma calidad, pues seguiré teniéndolo en ese pedestal, ¿no? Pero nadie le niega a De la Iglesia el mérito de hacer un canto a estas producciones en otra producción que, aunque no sea un western, es una película también dignísima y muy muy divertida. Tiene estructura de western, por qué no decirlo, ¿no? Sí, ciertamente. Realmente, con duelo final incluido. Sí, hablábamos también de la estructura de western cuando hablamos de Taxi Driver de Scorsese. Yo creo que la podemos aplicar también aquí. El problema con los westerns es que, como se ha dicho ya tanto de ellos y se han hecho tantos, hacer uno original y de calidad es tan difícil, pues se ha dado un poco el género por perdido, ¿no? También va, creo yo, que por modas. Esto ha pasado con el terror, ¿no? No haces una película técnicamente impecable de terror o con un argumento tremendamente original, pues obviamente se caerá en el olvido, aunque sea un taquillazo, caerá en el olvido, ¿no? Y esto, la última película que he visto de terror que me ha encantado es Déjame entrar. Yo creo que es súper original. Pues sí, es increíble. Una película que a los dos nos ha sorprendido gratamente. Fue todo un gustazo verla. Pero ya que hablamos de recuperar géneros cinematográficos, no podemos dejar de olvidar el subgénero del western que más se nombra en esta película, en 800 balas, como es el spaghetti western, que es lo que yo digo. Si los italianos tuvieron el valor de reconquistar prácticamente un género que incluso sus padres, los americanos, habían olvidado, y hacer películas que casi son obligadas de ver para cualquier amante del cine, como es El bueno, el feo y el malo, que es una obra maestra tanto de montaje como de guión, pues puede repetirse en el futuro, ¿por qué no? Sí, en parte estoy de acuerdo. Hablas de Sergio Leone, que es un maestro del cine, no solo del western, ¿no? Y en cuanto al contexto de spaghetti western, se abusó y también se hizo bastante spaghetti malo, ¿no? Ese fue el problema del western y del terror, que ha habido quizá una sobreproducción de títulos y se han hecho muchos títulos malos. Yo creo que como son ambos películas de géneros tan característicos,
esto lo sufre el género muchísimo más, ¿no? Si se hacen muchas comedias malas, el género de la comedia lo puede asumir perfectamente, que prácticamente el 70% de las comedias en un año sean malísimas, que el género de la comedia no se va a inmutar, y esto con los dramas pasa igual, pero cuando se habla de géneros tan específicos como el western o en el terror a lo mejor el cine de vampiros, no tienen tanta capacidad de asimilación estos fracasos. Bueno, de todas formas, en la película recordemos que aparte de todos estos spaghetti westerns de Leone, también los que firmó el propio Eastwood, empezando por Infierno de Cobardes y acabando en esta excelentísima Sin Perdón, que dedica entre otros a su maestro Sergio Leone, encontramos en la película que se nombran más géneros cinematográficos. En el propio clip se han nombrado dos de las grandes películas de David Lean, como son Doctor Zhivago o incluso El Cid, ¿no?, que fue quizá la mayor superproducción que se haya rodado aquí en España nunca. No confundir con David Lynch. No, David Lean, director británico, desgraciadamente ya difunto y bueno, considerado uno de los grandes de la Gran Bretaña. Pues así es. Sí, la verdad son se nombran El Cid, que se rodó también en España, y Lawrence de Arabia. Y Lawrence de Arabia también, que también se realizó creo que por Murcia, ¿no? Un poco más al norte de Almería. Pero bueno, realmente este fenómeno de descentralización que vivió la industria del cine y que favoreció a España así por los últimos 60 y 70 se debió a mano de obra muy barata, realmente obreros más o menos cualificados, que yo creo que lo aprendieron el oficio rápidamente. Pero bueno, cuando ya España se fue convirtiendo cada vez en un país más desarrollado, el precio de las producciones aquí subía y tuvieron que buscar, bueno, pues otras localizaciones, ¿no? También es verdad que el western acabó, o por lo menos esta segunda edad dorada de spaghetti western. No, pero bueno, en esta época España recibió muchísimas visitas tanto de los americanos como de los italianos, debido a las excelencias de nuestros equipos de rodaje, que aunque no hablaban los idiomas, pues bueno, tenían un saber hacer aunado a un precio bastante asequible que bueno, los hacía prácticamente una tentación irresistible a todos estos directores extranjeros, y que hicieron de España durante algunos años pues el centro neurálgico de la cinematografía, digamos, taquillera del mundo, ¿no? Esto Wells ya lo intuyó, ¿no? Con su Campanadas a Medianoche vino aquí a rodar un poco huyendo de Hollywood, ¿no? Sí, gracias a su amigo Emiliano Piedra, que fue, digamos, uno de los primeros productores españoles en apostar por abrir las fronteras del país a directores ansiosos de tener una libertad creativa importante, como fue el propio Wells, que confió en España para rodar la que siempre fue la película de sus sueños y la que durante toda su vida defendió como su mejor película. Y bueno, una de mis favoritas personales, he de decir, es quizá mi segunda o tercera película favorita, y no exagero. Pero bueno, ya a partir de ahí, de este primer experimento de Wells, España se dio cuenta de que era un caramelo demasiado delicioso para el resto de países como para tener sus fronteras cerradas, y creo que hicieron bien. Sí, la verdad es que hicieron muy bien, ¿no? Esto, bueno, socialmente se ha perdido. Ahora hay otras iniciativas como La Ciudad de la Luz, que es este mega estudio que no sé yo cómo beneficia al cine español, ¿no? Yo creo que las películas que se hacen aquí tienen casi todo el equipo extranjero y no sé, no lo acabo de ver muy claro yo. No, bueno, yo lo achaco a otra de tantas obras faraónicas de la Comunidad Valenciana, que ya vamos bastante sobrados, pero en fin, es otro tema. Aquí intentaremos no meternos demasiado en política, pero bueno. No, pero bueno, pienso lo mismo que tú. Ya lo hemos dicho.